Bienvenidos a todos a la segunda parte de los formatos de citación. En este apartado veremos el estilo APA, cómo es su sistema, lo determina a partir del autor y fecha. Esto para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de la fuente en la que se incluye en el apartado. Este debe estar seguro de escribir correctamente el apellido del autor o autores, la fecha de publicación de la obra, y estos datos deben de corresponder con la entrada en la lista de referencias. En el aspecto 1 tenemos que el autor se incluye en la redacción del párrafo, mientras que el año va entre paréntesis. Se usa alguna frase de citación y se presenta la idea retomada. Con este estilo se da protagonismo al autor, es decir, se destaca su pensamiento o posición específica. A esto le llamamos citación narrativa. En el segundo aspecto tenemos lo que es la citación parentética o entre paréntesis. Se menciona primero la idea y los datos del autor y fecha aparecen los dos entre paréntesis. En este caso se enfatiza la idea y el autor tiene un papel secundario. En el aspecto 3 hablamos de la cita textual corta. Es un fragmento breve de menos de 40 palabras que retomamos de otra fuente. Esa información debe estar entre comillas y como es corta debe estar integrada al párrafo que se está redactando. Para realizarla necesitamos incluir los tres datos, que es autor, año y el número de página, en donde se encuentra el fragmento que retomamos. Para el aspecto 4, en esta cita textual larga, es un fragmento extenso de más de 40 palabras que se retoma de otra fuente. La información se incluye en un párrafo nuevo, pues tiene una extensión considerable. El bloque de la cita no va entre comillas, sino que tiene una sangría completa del lado izquierdo y es a 1.27 centímetros. Se deben incluir los tres datos, autor, año y el número de la página, y esta sangría es la que se utiliza en este formato, al igual que la cita. En el aspecto 5, ahí tenemos un pequeño error, es aspecto 5 con la cita de parafraseo. En este aspecto implica una reformulación de las ideas de otras fuentes con nuestras propias palabras en una extensión variable y el formato no cambia a raíz de este criterio. No tiene comillas, ni sangrías, ni otras marcas explícitas, pero se debe incluir los datos de la fuente, del autor y el año. En este aspecto 6 tenemos la cita corta narrativa. Volvemos a tener un pequeño error con los números. En el aspecto de cita corta narrativa, cuando se usa una versión corta narrativa, se menciona al autor o autores de la fecha. Al inicio de la cita con el año entre paréntesis, es decir, primero se pone el apellido del autor y entre paréntesis va la fecha. El fragmento citado va entre comillas y al final de la cita un paréntesis con el número de página. Se ubica un punto al final del paréntesis y se continúa con la oración. Seguimos teniendo problemas. Es el aspecto 7, es la cita corta parentética. En esta se incluye el fragmento citado entre comillas, recordando que debe de ser menos de 40 palabras. Luego, entre paréntesis, los tres datos requeridos, que ya sabemos que son apellido, año y número de página. Se pone un punto al final del paréntesis y se continúa con la redacción. Con respecto al aspecto 8, que es la cita textual larga narrativa, se incluye primero el fragmento citado entre comillas, recordando que debe ser. Se incluye el apellido del autor en la redacción del párrafo con el año entre paréntesis. Se separa la cita en un nuevo bloque y se aplica la sangría al lado izquierdo y al final se incluye el número de página entre paréntesis. El punto cambia y se coloca entre paréntesis. Es muy parecido a las otras citas. En la cita textual larga parentética
Se incluye el bloque de la cita con sangría, como ya se había explicado anteriormente, los datos básicos de la fuente, que es autor, fecha y número de página, y el punto va antes del paréntesis. Cuando hablamos del criterio de parafraseo narrativo, este inicia con la mención del autor, el año va entre paréntesis y la información reformulada, es decir, con lo que tenemos de los datos del autor vamos a reformular con nuestras propias palabras esa idea. Si el parafraseo se extiende a otras oraciones del párrafo, lo que podemos hacer es usar una frase que evite la repetición excesiva. Ahora tenemos el parafraseo parentético. Este se inicia con la idea otra vez reformulada de la fuente original, no lleva marcas y al final se incluyen los datos que son los que ya conocemos, los tres. Apellido, en este caso no serían los tres, perdón, serían los dos datos. Apellido y año van entre paréntesis. Con esto concluimos el paso 2 de las fuentes de citación. En el siguiente video contaremos con el paso 3 de las fuentes de citación, que son otras formas de citar. Gracias.